Nadie habría imaginado que la vida de Sebastián Herrera, uno de los empresarios más influyentes del país, daría un giro tan radical en tan poco tiempo. A sus 42 años lo tenía todo: una fortuna multimillonaria, una cadena de empresas que operaban en varios continentes y un nombre respetado en las altas esferas financieras. Sin embargo, detrás de los trajes italianos y las reuniones de alto nivel, se escondía un hombre profundamente solo, atrapado en una rutina que giraba exclusivamente en torno al éxito. Vivía en una mansión silenciosa, comía solo cada noche y hacía años que no sentía el calor de una conversación honesta o la ternura de un vínculo real. Todo cambió un viernes por la tarde, en el lobby de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Sebastián tenía una reunión importante con inversionistas japoneses en el piso 50, pero por una falla técnica el ascensor se detuvo en el piso Queens. Allí, mientras maldecía su mala suerte y se preparaba para tomar las escaleras, una vocecita lo detuvo. Una niña, no mayor de 6 años, con el cabello en 2 coletas desordenadas y un vestido azul desgastado. Le pidió ayuda con los ojos llenos de lágrimas. Le dijo que su mamá estaba enferma, que nadie quería contratarla y que necesitaba un trabajo para poder comprar sus medicinas. Sebastián, acostumbrado a lidiar con adultos interesados solo en su dinero, se sintió desconcertado por la pureza de aquella súplica. Lo que siguió después fue el inicio de una historia que él jamás habría creído posible. Movido por algo que no entendía del todo, Sebastián decidió acompañar a la niña Valentine al piso 18 para conocer a su madre. Isabel Morales era una mujer delgada, visiblemente agotada, con una sonrisa triste que intentaba esconder su fragilidad. Lo recibió con cortesía, sin saber aún quién era él. Cuando Sebastián le ofreció una entrevista de trabajo, sin promesas pero con sinceridad, ella apenas pudo contener las lágrimas. Ese gesto, pequeño para él, fue un rayo de esperanza para alguien que había estado viviendo al borde del abismo. Si tú estuvieras en el lugar de Sebastián, ¿habrías detenido tu día para escuchar a una niña desconocida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esta historia no trata solo de dinero, sino de las decisiones que pueden cambiarlo todo. Comparte este relato con alguien que necesite volver a creer en la humanidad. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Por primera vez en muchos años, su insomnio no se debía a las cifras del mercado asiático o a una fusión pendiente. Pensaba en los ojos de Valentine, en la forma en que se aferraba a la idea de que un desconocido podía salvar a su madre. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Canceló su agenda del día siguiente y pidió que Isabel fuera llevada directamente a su oficina. Sus empleados estaban perplejos, acostumbrados a su rutina rigurosa y a su desapego emocional. Nadie entendía qué había pasado, pero todos sabían que algo había cambiado. Durante la entrevista, Sebastián conoció la historia completa. Isabel sufría de una enfermedad cardíaca degenerativa. Necesitaba medicamentos costosos para sobrevivir mientras esperaba un trasplante. Su situación era crítica, pero ella hablaba con una dignidad que desarmaba cualquier compasión condescendiente. No pedía caridad, pedía una oportunidad. Sebastián, que había construido su imperio creyendo que todo se compraba con esfuerzo y lógica, se encontró deseando ofrecerle mucho más que un contrato. La oferta que le hizo a Isabel fue impulsiva, sí, pero también profundamente sentida. Le propuso trabajar como administradora de su hogar, un empleo con horario flexible y sueldo digno, acompañado de un seguro médico que cubriera todos sus tratamientos. Isabel no podía creerlo. Su cuerpo temblaba cuando aceptó, y no era solo por la emoción. Era porque, por primera vez en años, sentía que el mundo le daba un respiro. Valentina recibió la noticia con una euforia que inundó la casa. A los pocos días, ya llamaba a Sebastián tío con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. La mansión del empresario, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de aromas de comida casera.
Risas infantiles y conversaciones cálidas. Sebastián, que nunca había sostenido una cuchara en la cocina, aprendió a hacer huevos revueltos bajo la exigente supervisión de Valentine, quien lo corregía con la seriedad de una chef experimentada. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre los tres se volvió más profundo. Sebastián no solo admiraba la fuerza de Isabel, sino también su manera de enfrentar la adversidad con gracia. Valentine, por su parte, se había convertido en el centro de su mundo. Su energía, su ternura y su sabiduría infantil le mostraban a Sebastián lo que había estado perdiendo todo ese tiempo. Por primera vez en su vida, no deseaba volver al silencio de su casa vacía. Una tarde, Valentine sufrió un accidente en la escuela. Cayó de un columpio tras ser molestada por otros niños por no tener padre. Sebastián corrió al hospital con el corazón en la garganta. Verla con un brazo enyesado y una venda en la frente fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Pero fue en ese cuarto de hospital cuando Valentine le dijo con firmeza que ya tenía una familia porque lo tenía a él y a su mamá, que Sebastián entendió lo que tenía que hacer. Esa noche en el hospital, mientras Isabel dormía en una silla al lado de la cama de Valentine, Sebastián tomó una decisión que jamás pensó que estaría en su lista de prioridades. Llamó a su abogado y le pidió que iniciara el proceso de adopción. No era una decisión impulsiva, aunque sí nacida del corazón. Sentía que ya era padre de Valentine desde hacía semanas, desde que ella había depositado toda su fe en él sin pedir nada a cambio. Ahora solo quería hacerlo oficial, darle a esa niña la certeza de que nunca más estaría sola. A la mañana siguiente, cuando Valentine despertó, Sebastián le hizo la pregunta más importante de su vida. Le preguntó si le gustaría que él fuera su padre de verdad. La niña, con los ojos todavía adormecidos y el brazo inmovilizado, abrió una sonrisa que iluminó la habitación entera. Saltó literalmente con su brazo enyesado para abrazarlo y le dijo que ese había sido su mayor deseo desde el primer día. Isabel, que acababa de regresar con un café en mano, no pudo contener las lágrimas al ver la escena. A partir de ese momento, eran una familia. En los meses siguientes, Sebastián y Isabel planearon una boda sencilla pero hermosa. No se trataba de una celebración ostentosa, sino de una promesa: formar un hogar lleno de amor, donde Valentine pudiera crecer segura, rodeada de cuidados. Carmen, la asistente de Sebastián, fue la madrina de Isabel y testigo privilegiada de la transformación de su jefe. El hombre que antes vivía para el trabajo, ahora salía temprano para preparar el desayuno, ayudaba con tareas escolares y asistía a funciones escolares sin faltar a una sola. Valentine floreció como nunca. Se convirtió en una niña feliz, confiada y llena de ideas. Sebastián encontró en ella una fuente constante de aprendizaje. Cada conversación, cada juego, cada pequeño momento le mostraba que el verdadero éxito no estaba en la bolsa de valores, sino en los abrazos inesperados, en las risas a la hora del almuerzo, en los cuentos antes de dormir. Isabel, por su parte, comenzó a recuperar peso, color y esperanza. El tratamiento estaba funcionando. Los médicos eran optimistas. La vida finalmente comenzaba a darles tregua. Pero si algo había aprendido Sebastián, era que la vida no siempre sigue un guión predecible. Una tarde de sábado, mientras preparaba panqueques, una de las nuevas tradiciones familiares, Isabel le pidió hablar a solas. Sebastián notó su nerviosismo de inmediato. Su mente fue directo a lo peor: una recaída, una mala noticia médica. Pero lo que Isabel le reveló lo dejó sin palabras. Estaba embarazada. 6 semanas. Confirmado por el doctor. Y sí, era posible llevar un embarazo con su condición médica actual bajo control. La noticia lo golpeó como una ola, inesperada, abrumadora, pero maravillosa. Isabel confesó que estaba aterrorizada, pero también feliz. Nunca pensó que volvería a ser madre. Nunca pensó que su cuerpo volvería a tener fuerzas para eso. Sebastián la abrazó con fuerza y le dijo que no había nada en el mundo que deseara más que tener un hijo con
Ella le prometió que estaría a su lado en cada paso, que no permitiría que pasara un solo día sin apoyo. Le dijo que no estaba sola, que jamás volvería a estarlo. Cuando Valentine se enteró, su reacción fue tan explosiva como amorosa. Gritó por toda la casa que iba a ser hermana mayor, hizo dibujos para el bebé y empezó a leer cuentos en voz alta al vientre de su madre desde la primera semana. Cada día tenía una nueva idea de cómo cuidar al nuevo miembro de la familia. Sebastián la escuchaba con atención mientras pensaba que esa niña le estaba dando una lección de amor incondicional. No había celos, no había miedo, solo entusiasmo genuino. En el 7º mes, el embarazo presentó algunas complicaciones. Isabel fue puesta en reposo absoluto. Sebastián reorganizó todo su calendario, trasladó una oficina temporal a casa y contrató una enfermera para que Isabel estuviera siempre atendida. Valentine se convirtió en una ayudante personal entusiasta, siempre al pendiente de si su madre necesitaba más almohadas, agua o simplemente una canción para calmarse. La niña, a su manera, intentaba devolver todo el amor que había recibido. Isabel, muchas noches, lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una gratitud que no cabía en su pecho, a veces. Cuando Isabel dormía, Sebastián se sentaba junto a su cama y le tomaba la mano. Observaba su rostro tranquilo y pensaba en lo cerca que estuvo de perderse todo eso. Si no hubiera escuchado aquella vocecita en el piso Queens, si hubiera seguido su camino como hacía siempre, todo habría sido diferente. Había entendido que los verdaderos milagros no siempre vienen envueltos en grandeza. A veces, vienen en forma de una niña pequeña con un vestido azul pidiendo ayuda. Justo después del nacimiento del bebé, un niño sano al que llamaron Mateo, Sebastián comprendió el alcance completo de su transformación. Ya no era solo el CEO, el empresario, el inversionista. Ahora era un padre, un esposo, un hombre que había aprendido que el amor, la entrega y la empatía valían más que cualquier cifra en sus cuentas bancarias. En la sala del hospital, rodeado por su esposa, su hija mayor y su hijo recién nacido, pensó que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los meses que siguieron al nacimiento de Mateo fueron los más felices y, al mismo tiempo, los más exigentes que Sebastián había vivido. Entre pañales, llantos nocturnos y biberones a deshoras, se encontraba redescubriéndose como ser humano. Valentine lo ayudaba en todo. Sostenía al bebé mientras él preparaba la leche, cantaba canciones que aprendía en la escuela y hasta lo corregía cuando olvidaba colocar bien el gorrito del recién nacido. Isabel, aunque físicamente aún recuperándose, lo observaba todo desde su cama con una mezcla de asombro y ternura. Había visto al hombre que una vez solo hablaba de inversiones convertirse en un padre que no tenía miedo de ensuciarse las manos. Pero no todo era fácil. Había días en los que el cansancio podía más que la alegría. Noches enteras sin dormir, preocupaciones por la salud de Isabel, la ansiedad de que algo pudiera ir mal. Sebastián, que había pasado décadas manteniendo el control absoluto sobre todo, tuvo que aprender a rendirse ante lo impredecible. Aprendió que ser fuerte no era no sentir miedo, sino mantenerse de pie a pesar de él. Y fue precisamente en esos días oscuros cuando descubrió la fuerza de su familia, esa red invisible que lo sostenía sin exigirle nada a cambio. La relación entre Valentine y Mateo fue, desde el principio, algo especial. No hubo celos, ni competencia, ni distancias. Valentine asumió su rol de hermana mayor con la seriedad de quien entiende el peso del amor. Le hablaba al bebé como si ya pudiera entenderla. Le contaba historias, le explicaba el mundo a su manera. «Te prometo que nunca vas a estar solo», le susurraba al oído, repitiendo sin saber las mismas palabras que un día Sebastián había pensado para ella. Y en esos gestos, Sebastián veía cómo el amor que había sembrado se multiplicaba. En medio de esa nueva rutina familiar, surgió una conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas nuevamente. Una noche, mientras cenaban en la cocina, el bebé dormido en su cuna y Valentine dibujando en la mesa,
Isabel sacó un tema que había estado madurando en silencio. Quería ayudar a otras mujeres como ella. Quería que su historia no fuera la excepción, sino el inicio de algo más grande. Sebastián la escuchó en silencio, con atención, con esa mirada que reservaba solo para las cosas que le tocaban el alma. No dijo nada de inmediato, pero al día siguiente ya había llamado a su equipo legal. Así nació la Fundación Esperanza, con la idea de ofrecer empleo, salud y acompañamiento a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Sebastián aportó una suma significativa de su fortuna personal, sin hacer alarde. Valentine, con apenas 10 años, comenzó a acompañarlo a las reuniones proponiendo ideas, dibujando logos, soñando en grande. Mateo gateaba por los pasillos de la oficina improvisada en casa mientras Isabel revisaba propuestas de programas. No era una empresa más, era un propósito compartido. Una causa que tenía raíces en su historia y ramas que alcanzaban a otros. Al cumplirse el primer año de la fundación, organizaron un evento para celebrar. Reunieron a 50 familias que habían sido beneficiadas con empleo, vivienda o atención médica. Sebastián, al subir al escenario, no habló como empresario, habló como padre, como esposo. Como hombre transformado, contó cómo una niña de 6 años le había cambiado la vida. Como una mujer enferma le había enseñado el valor de la dignidad. Cómo formar una familia lo había salvado de una soledad que ni él sabía que lo estaba consumiendo. Aquel día muchas personas lloraron, no por tristeza, sino por la belleza de una verdad simple, que todos, sin importar cuán lejos hayan caído, merecen una segunda oportunidad. Isabel habló también con la voz quebrada y los ojos húmedos, recordando los días en que no podía comprar sus medicamentos, en que se sentía invisible. Ahora, decía, quería ser la voz de otras mujeres que no sabían cómo pedir ayuda. Valentine, con su uniforme escolar y una cinta en el cabello, subió al escenario solo para decir una frase: mi mamá me salvó, mi papá me adoptó. Ahora queremos salvar a más familias. Después del evento, Sebastián y su familia caminaron de regreso a casa en silencio, sin palabras, como si el corazón necesitara ese espacio para digerir tanta emoción. Al llegar, encontraron en la puerta una nota escrita a mano. Era de una mujer que había asistido al evento. Hoy pensé en rendirme, pero al escuchar su historia, decidí luchar un día más. Gracias por recordarme que aún existen milagros. Sebastián la leyó en voz alta y luego se quedó mirándola largo rato, como si esas palabras confirmaran que estaban en el camino correcto. La fundación creció. Con el tiempo, contrataron a otras madres beneficiadas para dirigir los nuevos programas. Valentine organizaba jornadas de lectura para los hijos de las familias apoyadas y Mateo, aunque pequeño, se convirtió en la mascota de las oficinas. Siempre listo para regalar una sonrisa. Lo que había empezado como una decisión impulsiva de ayudar a una mujer enferma se había transformado en una red que tocaba cientos de vidas. Sebastián solía decir, en tono de broma, que había firmado el contrato más importante de su vida cuando le dio su tarjeta a Isabel aquel día en el piso 18. Un día, mientras jugaban en el jardín, Valentine le preguntó a Sebastián si creía en el destino. Él pensó por un momento y le respondió que no lo sabía, que antes no, pero que ahora, después de todo lo vivido, creía en algo más poderoso, en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando, cuando no hay premios ni aplausos, solo la voz de la conciencia. Tú me elegiste, papá, dijo ella. Eso es más fuerte que cualquier destino. Pasaron los años y con ellos, la familia Herrera se hizo más fuerte. Mateo creció rodeado de amor y Valentine, ya adolescente, se convirtió en una joven brillante y empática, admirada por su entorno y por quienes conocían su historia. Isabel recuperó plenamente su salud, aunque nunca dejó de realizar controles médicos. Sebastián, por su parte, seguía dedicando tiempo a su empresa, pero ahora su prioridad era clara: su familia. Había aprendido a llegar a tiempo para las cenas, a no perderse ni una presentación escolar y a disfrutar de cosas tan simples como preparar el desayuno los domingos.
una mañana cualquiera, mientras desayunaban pan tostado y frutas. Sebastián les propuso una idea que había estado gestando en silencio. Quería que toda la familia regresara al lugar donde todo comenzó. El edificio en el centro, el piso Queens, el Abbey, donde una niña lo detuvo con una súplica. Valentina levantó la vista sorprendida. Habían pasado casi 10 años desde aquel día. ¿Para qué?, preguntó. Porque quiero que Mateo entienda, respondió Sebastián, lo que significa pedir ayuda y lo que puede suceder cuando alguien escucha. Fueron juntos. Sebastián se sentó en el mismo banco donde Valentine había esperado. Mateo se acomodó a su lado, curioso. Valentine, ahora de 16 años, se quedó de pie, mirando en silencio. ¿Y qué pasó exactamente aquí, papá?, preguntó Mateo. Sebastián cerró los ojos por un segundo, como si intentara atrapar el recuerdo en su forma más pura. Aquí, una niña valiente me dijo que su mamá estaba enferma y necesitaba trabajo. Y aquí, por primera vez en mucho tiempo, decidí escuchar. Lo que Sebastián compartió ese día fue más que una anécdota. Fue una lección de vida. Habló de cómo se sentía antes, poderoso pero vacío. Habló de la transformación que vivió desde que abrió su corazón a 2 personas que no le debían nada, pero que le ofrecieron todo. Isabel llegó poco después, con flores blancas en la mano, y se unió al pequeño círculo. Hoy, dijo, no solo recordamos lo que pasó, sino que celebramos lo que somos. Mateo, con la mirada brillante, preguntó si podían hacer algo más, algo real. ¿Podemos ayudar a otra familia, como ustedes me ayudaron a mí desde que nací? Esa pregunta fue el inicio de una nueva etapa. Decidieron buscar una familia en necesidad. No para revivir su historia, sino para extender su legado. Carmen, que aún trabajaba con ellos, ayudó a identificar a una madre soltera con 2 hijos pequeños, en una situación alarmantemente parecida a la de Isabel una década atrás. Se llamaba María López. Cuando llegó a la reunión, no entendía por qué había sido llamada a las oficinas de Herrera Industries. No conocía a Sebastián personalmente, solo su reputación de hombre influyente. Valentine fue la primera en hablar. Se acercó a María y le dijo: yo tenía la edad de tu hija cuando mi mamá estaba en una situación parecida. Y él, señalando a Sebastián, cambió nuestras vidas. María, incrédula, escuchó la historia completa. Lloró en silencio mientras Sebastián le ofrecía no solo trabajo, sino un hogar, atención médica y una oportunidad real de reconstruir su vida. Cuando preguntó por qué hacían todo eso por ella, Sebastián respondió con calma: porque alguien lo hizo por nosotros, y porque creemos que el amor se multiplica cuando se comparte. El rostro de María reflejaba una mezcla de miedo, gratitud y asombro. Aceptó la ayuda, aún sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Sus hijos, Diego y Sofía, fueron recibidos como nuevos miembros de una red de apoyo, que ya se sentía como familia. Mateo y Diego comenzaron a jugar como si se conocieran desde siempre. Sofía, más tímida, encontró en Valentine una hermana mayor dispuesta a enseñarle todo, desde leer cuentos hasta dibujar su propio árbol genealógico con un espacio nuevo para papá del corazón. Al llegar a casa esa noche, Sebastián estaba visiblemente emocionado. Se encerró en su despacho y revisó los documentos del fideicomiso que había creado años atrás. Quería asegurarse de que María y sus hijos estuvieran protegidos, igual que Isabel y Valentine lo estuvieron. Pero sobre todo quería mantener viva la promesa que se había hecho a sí mismo: nunca volver a ignorar una súplica sincera, nunca volver a cerrar el corazón al dolor ajeno. Al día siguiente, organizaron una pequeña bienvenida en la Fundación Esperanza. Había globos, una mesa con bocadillos caseros y una presentación simple con fotos de las familias que ya habían sido ayudadas. María, entre lágrimas, tomó el micrófono. Hoy, dijo, no solo recibí un empleo, hoy me devolvieron la fe en los demás. Y prometo que, cuando esté en condiciones, yo también ayudaré a otra familia, porque lo que ustedes me dieron no es solo ayuda, es dignidad. Sebastián se acercó. Le tomó la mano y asintió.
Eso es todo lo que pedimos a cambio, que algún día pases esto a alguien más. Y así, la historia, que comenzó en un viernes cualquiera, con una niña pidiendo ayuda en un ascensor, seguía creciendo, tocando otras vidas, sembrando esperanza. En rincones donde solo había miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para todos. María se instaló en una de las viviendas temporales de la fundación y comenzó su capacitación en administración. Isabel se convirtió en su mentora, ayudándola no solo con los temas laborales, sino también con los aspectos emocionales de la transición. No tengas miedo de ser feliz, le dijo una noche mientras compartían un té en la cocina. Tú mereces esta segunda oportunidad igual que Yola. Meresín. María asintió, con los ojos húmedos, y por primera vez en años creyó que tal vez no tendría que luchar sola por siempre. Valentine, que ahora preparaba su ingreso a la universidad, seguía colaborando activamente en la fundación. En las noches, cuando regresaba a casa, solía sentarse en el jardín con Sebastián y observar el cielo estrellado. ¿Te acuerdas de cuando te conocí?, le preguntó una noche. Recuerdo cada detalle, respondió él. Yo también. Y a veces me pregunto qué habría pasado si ese día me hubieras ignorado. Sebastián la miró con la garganta cerrada. No quiero ni imaginarlo. Porque ese día, princesa, tú me salvaste. Mateo, que ya tenía 8 años, escuchaba estas conversaciones con una madurez inusual para su edad. Entendía que su familia era distinta, pero especial. Un día, en clase, le pidieron que dibujara a su familia. Mientras los otros niños dibujaban papá, mamá y hermanos, él dibujó un círculo grande que conectaba a muchas personas: su hermana, sus padres, Carmen, Valentine, Diego, Sofía, María. Esto es mi familia, dijo al entregarlo. Porque en mi casa, la familia es todo aquel que desea quedarse. En el segundo aniversario de la Fundación Esperanza, organizaron un nuevo evento con las familias beneficiadas. Esta vez, el salón estaba lleno. Habían ayudado a más de 100 mujeres, y casi 300 niños habían recibido apoyo médico y educativo. Sebastián, con lágrimas contenidas, subió al escenario y dijo: no soy un héroe, solo fui alguien que decidió escuchar. Y si ustedes están aquí hoy es porque también decidieron abrir su corazón. Juntos, estamos cambiando el mundo. Isabel, tomada de su mano, agregó: ninguna ayuda es pequeña cuando se ofrece desde el amor. Y ninguna vida está perdida si alguien se detiene a mirar, a escuchar, a extender la mano. En la sala, muchos lloraban, no por pena, sino porque veían reflejadas sus propias luchas en aquella historia de transformación. Una historia que había comenzado con una niña valiente y una madre desesperada, y que ahora era un faro para tantos otros. Al volver a casa, Valentine se acercó a su madre y le preguntó algo que llevaba tiempo guardando. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme criado sola al principio? De no haber pedido ayuda antes. Isabel la abrazó con fuerza. Cada noche difícil nos trajo hasta aquí. Si hubiéramos tenido una vida fácil, quizás no habríamos encontrado a papá Sebastián. Cada paso duro fue necesario. No cambiaría nada. Valentine asintió, con los ojos húmedos, y en silencio le agradeció por nunca haberse rendido. Esa misma noche, antes de dormir, Sebastián abrió un álbum antiguo. Dentro había una foto descolorida de aquel primer día en el hospital, cuando Valentine le pidió que fuera su papá. A su lado, una foto de la boda, otra del nacimiento de Mateo y una más reciente del evento de la fundación. Las colocó todas sobre la mesa y suspiró. Esta es mi verdadera fortuna, murmuró. No eran acciones ni bienes, sino memorias construidas con amor, con actos de entrega silenciosa y decisiones tomadas con el corazón. Antes de apagar la luz, fue hasta la habitación de Mateo. El niño dormía profundamente, abrazado a su oso de peluche. Luego fue al cuarto de Valentine, donde la encontró leyendo. ¿Todo bien, princesa? Todo perfecto, papá. Sebastián sonrió. No te olvides nunca de lo que tú me enseñaste, que el amor no necesita sangre, solo voluntad. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para ser familia, respondió ella. Se abrazaron en silencio.
Era un lenguaje que no necesitaba palabras. Por último, regresó a su habitación, donde Isabel lo esperaba con una sonrisa tranquila. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Sí. Estaba pensando en lo increíble que es todo esto. Como comenzó con 3 palabras: ayúdame. Mi mamá está enferma. Isabel tomó su mano. ¿Y cuáles son las 3 palabras más importantes ahora? Sebastián la miró con el corazón rebosando. Te amo, familia. Sí, con el alma en calma. Se durmieron abrazados, sabiendo que habían construido algo que duraría más allá de ellos, algo que cambiaría vidas. Una familia, una historia, una esperanza.